del teleférico a 2 cuadras. Ahí nos encontramos cada domingo compartiendo la palabra del Dios de la Biblia, desde las 3:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, 8 de la noche. Por lo común estamos ahí 3 horas y media, 4 horas, conforme a lo que el Señor dispone, puesto que también hay gente que tiene hambre de la palabra. ¿Por qué razón el Señor levanta un ministerio y un ministerio que predica en la calle? La realidad es que, según la experiencia que ya tengo allá, porque estamos predicando 2 años, lamentablemente está aconteciendo algo que está escrito en la palabra. La palabra de Dios nos dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en estos tiempos estamos viviendo un tiempo tremendo de apostasía. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que ya han abandonado lo que es la sana doctrina y el camino de la verdad. Cuando ustedes, por ejemplo, van a ir a los medios de comunicación, van a escuchar que la gente más está preocupada, ¿por qué? Por el dinero. La Biblia dice que la gente en estos tiempos se iban a apartar de la fe, iban a hacer mercadería de vosotros, y es la realidad. Ustedes van a ver por estos tiempos están con pacta, decreta, etcétera y etcétera. Y en sí el evangelio ya se ha vuelto comercio, y es la realidad. Y este comercio en el que estamos hablando, la palabra de Dios también nos muestra que por causa de estos, ¿qué iba a pasar? El camino de la verdad iba a ser blasfemado, y es justamente lo que nosotros encontramos. Cuando nosotros hablamos sobre cristiano, ¿qué cosa entendemos sobre el cristiano? Cuando te dicen anda a una congregación, prácticamente la gente lo entiende ¿qué? Como lucro. Y eso es prácticamente lo contrario, la Biblia no enseña eso. Y eso es prácticamente lo que está pasando en nuestros tiempos. Y la gente que viene allá a prédicas de la 16 de julio es gente que carece prácticamente de mucho conocimiento bíblico, y así pastores aprovechan a las ovejas, las trasquilan, y en base a eso forman grandes imperios económicos. Tenemos en estos tiempos prácticamente congregaciones muy grandes. Podemos hablar de la que es de Cashluna, podemos hablar también lo que es de Maldonado, acá podemos hablar Poder de Dios, y entre otras congregaciones que prácticamente están lucrando con el pueblo de Dios. No solamente son esos casos que pasan, otro caso también ha pasado en Estados Unidos y es prácticamente lamentable. Se llamaba Carl Hinton. ¿Qué ha hecho? Ha dado la hora y la fecha de la segunda venida de Cristo, en 2011 la ha puesto. Ha invertido ¿cuánto? Ha invertido prácticamente el monto de, estamos hablando de 5 millones, y ¿cuánto dinero ha acumulado a nivel mundial? Ha acumulado 25 millones. ¿Cuál es el mensaje? El Señor está viniendo, ya sabemos la hora y la fecha. Como sabemos la hora y la fecha, entonces tú tienes bienes inmuebles. ¿Cómo sería lo más coherente invertir si tú sabes la hora y la fecha en que Cristo va a venir? Obviamente, si vos quieres hacer tesoros en los cielos, entonces vendes lo que tienes y lo das a la iglesia. Y justamente esto ha acontecido en ese lugar. ¿Y qué ha pasado? No se ha cumplido. En 2011 no ha pasado nada de lo que decía en el Apocalipsis. ¿Qué cosa encontramos nosotros? Que este amigo ha tenido mucho dinero y prácticamente el camino de la verdad ha sido blasfemado, y aparte de ello, la palabra de Dios, que es prácticamente lo más importante. ¿Qué acontece con la palabra de Dios? La palabra de Dios ya es tomada en segundo lugar. ¿A qué me refiero? Es como decir, cuando dicen sobre las profecías de los mayas, cuando te hablan sobre el francés Nostradamus y entre otros más, y no se cumple lo que ellos profesan, entonces ¿cómo se lo toma la gente como falso? Si se le pierde credibilidad. Lo mismo acontece cuando toman la Biblia, se le pierde credibilidad a la Biblia. ¿Y qué cosa es eso? Que la gente se aparte de Dios. Ahora, en cuestión de las riquezas y lo que es la doctrina de la prosperidad, eso también vamos a encontrar ahora, porque la gente, ¿saben qué está buscando en estos tiempos? Éxito y prosperidad. Miren, un ejemplo, un amigo una vez viene directamente contándome su caso allá cuando nos encontramos en lo que viene a ser la feria del 6 de julio. Me dice: amigo, yo me he alejado del Señor. ¿Pero por qué te has alejado del Señor? Y va explicándome, hasta que ya saca, se puede decir, los trapos a la mesa, y me dice: yo he vendido mi tractor y le he ofrendado a la congregación. Pero ese pastor ha dicho que esto va a pasar, pero al final nada ha pasado. Y el amigo que ha pasado se ha defraudado y se ha ido. Y ahora, aunque no lo creas, en estos tiempos hay gente que le entrega su vida al Señor. Pero la palabra de Dios es muy clara. La Biblia dice, que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. La palabra de Dios nos llama a nosotros, ¿para qué? Para contender ardientemente por la fe, por la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos hablando acá de lo que es la palabra de Dios, la gente necesita conocer la palabra. Ahora, pero uno se pregunta, ¿por qué esas personas acaban donde congregaciones que no son de Dios? Es que también hay que ver otro punto. ¿Has nacido de nuevo? Esa es la pregunta fundamental. ¿A qué me refiero con nacer de nuevo?
Por ejemplo, mira, si yo tengo acá, por ejemplo, un cerdito y acá tengo un gatito. Al cerdito tú le puedes bañar, pero el cerdito se va a volver a revolcar de nuevo en el fango, ¿sí o no? Va a volver. Y al gatito tú le puedes ensuciar el rostro, pero ¿qué va a pasar? El gatito se va a lavar. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿cómo hago yo que el cerdito ya no vuelva a revolcarse en el fango? Convirtiéndolo en gato, no hay otra alternativa. En otras palabras, cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, quiero que entiendan algo, si lo aceptamos en nuestro corazón, nacemos de nuevo. ¿Sabes qué significa el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento significa que tú, por ejemplo, cuando no conoces al Señor, hay una fuerza en ti que directamente te jala hacia el pecado. Pero cuando tú conoces al Señor y verdaderamente lo has aceptado en tu corazón y has nacido de nuevo, entonces hay una fuerza en tu interior que te lleva directamente a lo que es correcto. Ese es el nuevo nacimiento. Pero ¿para qué explico eso? Para entender lo siguiente. Quiero que entiendan esto. ¿Por qué la gente va donde falsos maestros y falsos predicadores? Uno, porque no han nacido de nuevo. Porque siguen andando conforme a su corazón. ¿A qué me refiero? Seguir andando conforme a su corazón. Te hago una pregunta. Si tú quieres escuchar sobre éxito y prosperidad, entonces, ¿tienes pastor que predique eso? Tienes. De acuerdo a cómo está tu corazón, tú vas a la congregación que vas. Esa es la realidad. Porque muchas personas, por ejemplo, se preguntan, mira, ese amigo ofrenda esto y el otro, pero su congregación está mal, no está predicando la verdad. Y la persona sigue ahí. ¿Por qué? Se pregunta. El otro punto es la idolatría. Antes, por ejemplo, la gente que hacía idolatraba estatuas, pero en estos tiempos ya no es así. Ahora la gente idolatra hombres, ¿sí o no? Es como en el mundo. En el mundo, por ejemplo, cuando va a venir un artista, etcétera, siempre vas a ver su cuadro, su imagen, y ahí en los conciertos, la gente alocándose, etcétera. Ahora con los ministros del Señor ha pasado lo mismo. ¿Por qué razón? Porque miren, tenemos nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios es prácticamente la espada, y aparte de ser la espada, es la luz y es lo que nos muestra por el camino en el que debemos andar. Pero ¿qué pasa si yo llego al púlpito y yo predico de mi revelación? ¿A qué me refiero de mi revelación? Imagínate, yo suponemos, yo duermo a las 1 de la mañana, me levanto a las 2 de la mañana y el Señor me ha revelado. ¿Qué hablan esas revelaciones? ¿Hablan qué? De su corazón, ya no habla la palabra de Dios. Y ahí, ¿qué pasa con ese predicador? Él dice, no, a mí el Señor me revela. Y el pueblo dice, entonces, a él le revela el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Él es el ungido de Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que hacer caso? ¿A que está predicando o a la palabra de Dios? Y la realidad es que el pueblo, ¿sabes dónde se va? A escuchar al que está predicando antes de poner atención a la palabra de Dios. La Biblia nos muestra prácticamente que cuando la iglesia primitiva se les predicaba la palabra de Dios, la gente comparaba. Imagínate, pese a que era Pablo, pese a que era Pedro que andaba con Jesús, Pablo que había sido prácticamente levantado de manera sobrenatural, estos amigos, lo que él predicaba, bíblicamente lo revisaban. Ah, así dicen las escrituras, está hablando bien. Ahora ya no es así. Ahora es idolatría. Un ejemplo, supondremos vos vas a hablar más del Huachán, vas a encontrar en esas congregaciones que hay profetas y apóstoles. Pero eso quiero que entiendan, los profetas y los apóstoles no hay y no puede haber. ¿Por qué sentido? La Biblia está dividida en dos partes. La primera parte es lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Dios, ¿a quién les hablaba? A los profetas. Jesús cuando ha venido acá, ¿qué ha dicho? Los profetas serán hasta Juan. Ahora, después, ¿quiénes han escrito el Nuevo Testamento? Son los apóstoles. Y la pregunta, estos apóstoles del cual nos habla la Biblia, han escrito el Nuevo Testamento y han cerrado el Nuevo Testamento. O sea, ya no puede haber ninguna revelación más. Si nosotros leemos en lo que es el libro de Apocalipsis, vamos a entender bien claramente que en el libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente: cualquiera que le aumenta o le añade, el Señor va a borrar su nombre del libro de la vida. ¿Te das cuenta? O sea, no hay apóstoles ni profetas. Estamos viviendo en estos tiempos de apostasía. Aparte de ello, hay que entender que la Iglesia Católica no se queda atrás, porque hay pastores evangélicos que nacen directamente ¿de dónde? De la Iglesia Católica. Y eso es prácticamente lo triste y la realidad que está aconteciendo en nuestros días. Por lo cual a nosotros ahí nos llama a un despertar. Y ese despertar directamente nos guía ¿a dónde? A las Sagradas Escrituras. La Biblia es muy clara en lo que nos enseña. La Biblia, por ejemplo, nos da el parámetro por el cual nosotros debemos andar. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta que una congregación está bien o no está bien?
Simplemente hay un camino. ¿Y sabes cuál es ese camino? La guía del Espíritu Santo. La palabra del Dios eterno nos dice lo siguiente. Nos dice, 1, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino el Espíritu Santo, Él les enseña a vosotros todas las cosas. Ahora, cuando tú naces de nuevo, directamente tú te conviertes en casa y templo de Dios. Y como ya eres casa y templo de Dios, el Espíritu Santo mora en tu interior. Ahora, cuando el Espíritu Santo mora en tu interior, ¿cuál es la función del Espíritu? Crear en vos la imagen de Cristo. La Biblia nos dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida y que somos nueva criatura. Ahora la pregunta es, ¿cómo se entiende que nosotros somos nuevas criaturas y hemos pasado de muerte a vida? De la siguiente manera: tú eres espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu es el órgano que Dios ha creado, con el cual tú tienes directamente comunicación. ¿Con quién? Con Dios. ¿Te das cuenta? Es como decir que ese fuese tu celular y ahí tuvieras el número para llamarle a Dios. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta, por ejemplo, que una persona ha nacido de nuevo y no ha nacido de nuevo? Hay una manera muy sencilla de hacerlo, y esa manera sencilla, ¿sabes cuál es? Dale la palabra a una persona que no conoce al Señor. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te pasa? Este es un libro de historia, es bien antiguo. Yo prefiero andar conforme a las filosofías de este tiempo. Prefiero escuchar para vida moral a un Miguel Ángel Cornejo, prefiero escuchar a un Camilo Cruz, prefiero escuchar a un Ty Tracy, prefiero escuchar a un Stephen Covey, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y andar bajo sus principios, porque son principios modernos, y yo voy a triunfar. ¿Te das cuenta? Cuando tú le das la palabra de Dios a una persona que conoce a Dios, la Biblia se convierte en leche y miel. Y cuando tú naces de nuevo, amas la palabra de Dios, te gozas en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque ese órgano pequeño que es el espíritu, cuando Cristo llega a tu vida, vuelve a nacer. ¿Te das cuenta? Vuelves a nacer. Y ahora, como al principio estabas muerto, ahora puedes entender las cosas de Dios. ¿Qué significa? Que cuando tú agarras la Biblia ya no parece el libro de historia, sino la palabra de Dios se ha abierto. Y cuando se abre la palabra de Dios, se convierte para ti leche, alimento para tu alma. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad. Por eso hay personas, uno puede decir, hay personas bien inteligentes que creen en Dios. Hay personas. Por ejemplo, hablamos de Sir Isaac Newton, por ejemplo, su gran físico. Él cree en Dios. Pero hay personas también que son genios y no creen en Dios. Por ejemplo, Stephen Hawking, me han escuchado por los programas, o pueden ver en dibujos animados, en todo lo encuentran a ese hombre. Stephen Hawking es el genio de estos tiempos, y en estos tiempos Stephen Hawking, ¿sabe qué dice? Para él no existe Dios, todo se ha autocreado, no hay necesidad de Dios. ¿Qué te parece? O sea, aquí no, el creer en Dios no difiere prácticamente de tu capacidad intelectual, sino sabes de qué difiere. Lo que condiciona el creer en Dios es nacer de nuevo, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Cuando tú naces de nuevo, 1, te salvas del infierno. 2, cuando tú naces de nuevo, el Señor Jesucristo te aparta del pecado. Una vez pasaba algo muy hermoso en la 16 de julio. Justamente hay gente erudita que conoce la palabra de Dios. Y cuando yo termino de predicar, dejo preguntas abiertas. Y un amigo venía, pues uno que tenía muchas letras, y debatía conmigo, yo le contestaba lo que yo podía. Pero otro amigo aquí estaba, y él ya estaba cansado de que tanto estaba hablando el otro, y le dice, amigo, mira, yo te voy a demostrar que Dios existe. A ver, demuéstrame. Hermano, yo era alcohólico y ya he dejado de tomar más de 8 años. ¿Qué te parece? Con eso el amigo ya no tenía más que preguntar y se ha ido nomás. ¿Sabes por qué es eso? Porque cuando naces de nuevo, no importa el vicio que tengas, el Señor te da la fuerza para destruir ese vicio y lo dejas. Ahora, cuando nosotros leemos esto de la palabra de Dios, en esta parte, los frutos de la carne, lo que hemos leído, eso es lo que nosotros buscamos. Ahí dice, por ejemplo, que nadie, el que practique estas cosas, que va a heredar el reino de los cielos. Ahí está hablando de envidia, soberbio, etc. Esas son obras de la carne. ¿A qué se refiere obras de la carne? A tu naturaleza caída. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo entra en tu interior, y como el Espíritu Santo entra en tu interior, el Espíritu Santo te va guiando a toda verdad y te va santificando para crear en vos la imagen de Cristo. Ahora, para ello vamos a leer lo que está de nuevo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos vamos al versículo 22 en adelante. La palabra de Dios eterno dice, capítulo 5, libro de Gálatas, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y delitos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo tú puedes saber que estás lleno del Espíritu Santo? ¿Será porque vas a hablar de lenguas? ¿Será porque vas a hacer milagros? ¿Será porque vas a hacer grandes prodigios? La Biblia nos muestra en el libro de Mateo y nos dice lo siguiente. Muchos le van a decir aquel día: Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho qué cosas, grandes cosas. Después, Señor, hemos fundado mega congregaciones. Señor, yo hablaba en lenguas, he hecho levantar paralíticos. Señor, yo he hecho libros, he traducido la Biblia, he hecho grandes cosas para vos. Pero ¿sabes qué les va a contestar el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y ahora, si nosotros leemos esta parte que está en Gálatas y en la Biblia, es muy clara. El Espíritu Santo, cuando entra en tu interior, crea en vos una persona humilde, una persona que tiene amor, que tiene gozo, que tiene paz, mansedumbre, misericordia. Ahora, ¿cómo tú puedes saber que has nacido de nuevo si estos frutos se están manifestando en tu vida? ¿Te das cuenta? Si tienes paciencia en el hogar, en el trabajo, si amas a tu esposa, amas a tus hijos, como hijos, si te sujetas a tu papá. ¿Qué significa sujetarse a tu papá? Que tú le obedeces a tu papá en todo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, de que está lleno del Espíritu, aparte de ello, ¿cómo te vas a enterar más del Espíritu? Estudiando la palabra y viviendo la palabra. ¿Por qué razón? Un filósofo decía: en este mundo hay burros cargados de letras. Aunque no lo creas, amigo, cuando tú te vas acá en la feria de 6 de julio, en cualquier lugar donde concurre gente, hay muchas personas que conocen la Biblia. Saben la Biblia del Génesis al Apocalipsis, tienen gran conocimiento. Otros incluso revisan los originales en el griego, en el hebreo, tienen Biblias de estudio, Thompson, tienen prácticamente gran material. Ahora la pregunta es, ¿estas personas crees que le agradarán al Señor? ¿Sabes cuál es el secreto, amigo? No. ¿En qué sentido? Porque pueden tener todo el conocimiento, pueden tener todo el material académico en cuestión de lo que viene a ser teología, pero ¿sabes cuál es el problema? Sus vidas no han cambiado. Y cuando tu vida no cambia, eso significa que tú no has nacido de nuevo, porque estos frutos del Espíritu Santo se tienen que notar en tu vida. Si no se notan en tu vida, hermano, estás equivocado. Si te llamas cristiano, mejor eres piedra de tropiezo, porque el nombre de Cristo va a ser blasfemado por tu culpa. Y esa es la realidad. Por ejemplo, una persona yo conozco que, por ejemplo, habla la palabra de Dios en gran manera, pero la persona está en fornicación. Pero ahora vos puedes decir: hermano, pues todo está bien. Entonces en la Biblia dice: imposible es que no vengan los tropiezos. Ahí viene, pero tengo una pregunta. Saúl ha matado, ha adulterado, ha fornicado, ha destruido prácticamente al pobre, ha explotado, etcétera, etcétera. No. Pero David ha asesinado, David ha adulterado. Sí, y eso está en la Biblia. Pero ¿quién ha escrito los salmos? David. ¿Y qué dice Dios de David? Que David era un hombre conforme al corazón del Señor. Algunos se preguntan: ¿pero por qué si era tan pecador? ¿Por qué? Y la respuesta prácticamente nos da la Biblia. Porque la Biblia dice: imposible es que no venga tropiezo. Aparte, en el libro de Proverbios nos dice: ¿qué? Nos dice bien claramente que el justo cae 7 veces, pero el Señor 7 veces lo levanta, nos dice el libro de Proverbios. Aparte, en el libro de Eclesiastes nos dice: no hay hombre que haga el bien y que nunca peque. Pero entonces, ¿cuál será la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? La actitud que uno toma ante el pecado. Puedo prácticamente yo caer en pecado hoy día. En mi caso, si puedo ser niño, puedo desobedecer a mi padre y puedo arrepentirme de eso delante de Dios. Y al arrepentirme delante de Dios, ¿sabes qué pasa? El Señor me perdona. Y después tratar de cambiar mi actitud. Porque cuando encontramos acá a Saúl y David, ¿cuál es la diferencia notable? Que Saúl no se arrepentía, ha seguido de esa manera. Pero David se arrepentía cuando pecaba. Ahora, entonces, ¿para qué toco esto? Para que entiendan lo siguiente: cuando yo te digo que tú naces de nuevo, no significa que yo nací de nuevo y ahora nunca más voy a pecar. Vas a caer, pero el punto es que tienes que tener la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta delante de Dios?
Cuando caes, ir directamente a los pies de Cristo y arrepentirte de tus pecados. Mucha gente no quiere escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque verdaderamente no ama al Señor. Mucha gente, ¿sabes qué mensaje quiere escuchar? Quiere escuchar, ya hermanos, saquen su Biblia, hoy les voy a dar los 10 principios fundamentales para tener éxito en sus finanzas. Primer principio, el diezmo es lo fundamental. Siguiente principio, tienes que hacer esto, el otro, actitud mental positiva. En otras palabras, la gente quiere escuchar el mensaje del mundo disfrazado de cristianismo. Esa es la realidad. Porque vence, vas a triunfar, vas a ganar. Dios quiere que seas un triunfador. Como dice Cash Luna, tú eres Jehová Junior. ¿Y cómo Jehová Junior va a vivir en pobreza? Si de Dios es el oro y la plata, vos tienes que tener oro y plata en abundancia en tu casa. Eso te dicen prácticamente los de prosperidad. ¿Y sabes cómo recibe la mente? Amén, lo declaro, hermano. Y esa es la realidad, hermano, que acontece. Pero este mensaje es lo que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que andan por él. Mas ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y esa es la realidad. ¿Es ancho o no es ancho? Es realidad. Miren, por ejemplo, en cuestión de las congregaciones. Las congregaciones ahora se están apartando del Señor, y esto no es nada nuevo, sino ya ha pasado también en la historia, y en el futuro la apostasía va a ser peor. Ahorita vamos a hablar con los sirvientes a lo que es el futuro y lo dice la Biblia. Pero aquí hay que entender algo en cuestión del nuevo nacimiento, y quiero que entiendas, resumiendo los puntos. Uno, cuando tú naces de nuevo, Dios te hace una nueva criatura. Antes tú ibas tras el pecado, ahora vos escapas del pecado. Con eso te das cuenta que eres un nuevo. Siguiente punto, cuando tú naces de nuevo, tu conciencia vuelve a funcionar. Y ser lleno del Espíritu es llenarse de los frutos del Espíritu y hacerle caso a esa voz interna que está en tu interior. Muchos, por ejemplo, deben sentirla. Esa voz interna que cuando tú conoces al Señor Jesucristo por primera vez, te atrae a las cosas del Señor. Cuando uno conoce a Cristo por primera vez, directamente, ¿qué cosa busca? La palabra de Dios. Quiere aprender. Va de congregación en congregación, de congregación en congregación, buscando la verdad. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Ahora, uno se pregunta después, esa es la señal. Y dos, que el Espíritu Santo está trabajando en ti la imagen de Cristo. Eso tienes que entender. Esa imagen que hemos leído, ¿una imagen de qué? Voy a volver a leer, capítulo 22. Pero el Espíritu Santo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso el Señor Jesucristo está creando en tu interior, mediante su Espíritu Santo. Ahora, no es por tu fuerza, sino es por la fuerza de Dios. ¿Te das cuenta? Dice, no es con fuerza, ni con ejército, ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo está trabajando en tu interior, creando en vos una imagen conforme a la del Señor Jesucristo. Que pese a que las personas en estos tiempos tengan esa imagen del cristianismo, hay personas que se convierten. Y eso es una realidad. Hay personas que se convierten pese a esas cuestiones que están aconteciendo en estos tiempos. Hay personas que se convierten. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo no es la palabra, mira, no es la palabra de un gran predicador. Yo puedo predicar de la mejor manera, etcétera, puedo tocar tus emociones, pero el que te transforma es el Espíritu Santo. Eso quiero que entiendas. El que te trae a la iglesia no viene, pues aquí no has venido por tu voluntad. La Biblia nos dice, uno, que el Señor pone en tu corazón, pero la pregunta es, ¿qué impone? El Espíritu Santo pone en tu corazón el sentir como el hacer, el querer como el hacer. El Espíritu Santo lo pone en tu corazón, y si tú estás hoy día aquí, no es por tu voluntad, es porque el Dios eterno de la Biblia así lo ha previsto, estaba en sus planes. Y si no, uno no puede creer eso. La Biblia nos dice, aún cada cabello que tienes en la cabeza está contado, lo dice la Biblia. Dios sabe el número de tus cabellos, incluso Dios sabe el número de tus días. Entonces uno se pregunta, ¿cómo si uno tiene tan mala imagen, si la gente tiene tan mala imagen del cristianismo, cómo gente se convierte? Porque el Espíritu Santo se convierte. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre una persona que está en el mundo y una persona que se acerca a Dios? Porque para los del mundo, hablar sobre la Biblia es locura, pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Eso dice la palabra. El Evangelio para unos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué es para la gente locura? Porque ellos no han nacido de nuevo, ¿te das cuenta? No pueden entenderlo. Pero como tú has nacido de nuevo, la Biblia ya no es locura, ahora es la palabra de Dios y tú puedes entenderla.
Muchos se han dado cuenta antes que no conocían al Señor cómo tomaban la Biblia, y ahora que conocen al Señor cómo estudian la Biblia. Y ahí es prácticamente la diferencia grande. En estos tiempos está proliferando la doctrina del salvo siempre salvo. Y en estos tiempos tenemos a los que prácticamente hablan sobre salvo siempre salvo. La pregunta te hago, si un cristiano se mata, ¿se va al cielo? ¿Qué dicen? Si un cristiano se suicida, ¿se va al cielo? Pero estos amigos de ahora que han aparecido, que son prácticamente gente aletrada, ¿a qué me refiero? Gente que parte directamente de una teología que parte de lo que es Calvino y de lo que es Lutero y lo que es Enrique Zwingli. Estamos hablando prácticamente de los reformadores de la iglesia. De estos amigos te hablan sobre lo que es la doctrina del salvo siempre salvo, y estos te dicen que la salvación no se puede perder, que Dios ha escogido a unos para vida eterna, y por consiguiente a los que no los ha escogido se van a perder en el lago de fuego. ¿A qué me refiero? Supondremos que acá estamos solo el grupo, a la mitad ha escogido Dios y a este grupo no lo ha escogido. La pregunta es, ahora, ¿Dios aquí es malo o no es malo? Según los reformadores, no es malo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. ¿Qué significa? Que Dios aquí les ha escogido por misericordia. Ninguno de ustedes tenía virtudes, etcétera, pero Dios los ha escogido. Y como a ellos los ha escogido y a ellos no los ha escogido, estos amigos, aunque traten de acercarse al Señor, no van a poder. Pero ustedes, aunque sean los más pecadores, van a estar en el cielo, pase lo que pase. En base a esos principios, los reformadores y actuales, prácticamente estos calvinistas actuales como son, estamos hablando de Paul Washer, estamos hablando que es John MacArthur, estamos hablando de Sproul y entre otros, te dicen que, más que todo lo que es prácticamente este amigo, el John MacArthur, si un cristiano se mata, se va al cielo. ¿Qué te parece? Y fundamentan bíblicamente más. ¿Te das cuenta? Por eso la Biblia nos dice, el Espíritu Santo era necesario que esté aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía. Sin Espíritu Santo, señores, miren cómo vamos a andar. Porque grandes eruditos hay bíblicos, grandes eruditos. Porque cuando yo te hablo de John MacArthur, está hablando de la Biblia. MacArthur, gran material bíblico, cursos de teología, seminarios, doctorados. O sea, no te estoy hablando de una persona que ayer ha leído la Biblia y hoy día está enseñando. Y aunque no lo creas, la gente sigue esa filosofía. Ahora, aquí viene la pregunta para nosotros. Cuando nosotros predicamos el mensaje de que Cristo está viniendo, te hago una pregunta, ¿ahí cabe el mensaje de la prosperidad? Ya no. Porque si Cristo está viniendo, entonces ¿para qué estás amontonando oro, plata? ¿Qué dice la palabra? Hay una parábola que dice que había un hombre. ¿Qué ha hecho este hombre? Ha mirado sus graneros. ¿Qué ha hecho? No, mira mis depósitos. ¿Para qué lo quiero? Tengo estos depósitos, mira, tengo tantos. A ver, ¿qué hago? Haré lo siguiente. Lo han derribado sus depósitos, se han construido depósitos más grandes y han trabajado duro y lo ha llenado. Pero en la medianoche Dios le apareció y le ha dicho, insensato, mañana me va a llevar tu vida y todo lo que has preparado, ¿de quién va a ser? ¿Sí o no? Te hago una pregunta. Si Cristo está viniendo, ¿valdrá la pena amontonar bienes acá en esta tierra? No. Y eso prácticamente nos muestra la palabra de Dios. Nos dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahí dice de carne. Ya hemos leído en el libro de Gálatas. Fornicación, inmundicia, envidia, soberbia. De eso nos tenemos que limpiar. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y como todo va a ser destruido, ¿qué vidas santas y piadosas debemos llevar? Nos dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Todo va a ser destruido. Entonces, la Biblia nos dice, haceos tesoros en el cielo. Pero ahí también viene el otro extremo. Uno puede decir, ya, está bien, hermano. Entonces, ya mañana renuncio al trabajo, yo dejo de estudiar, Cristo está viniendo y nos quedamos así. Pero la Biblia enseña eso, no enseña eso. La Biblia dice uno, que vos eres lámpara y luz. Te hago una pregunta. Si yo pongo la luz, suponemos que aquí hay harta gente, y esto está oscuro, y yo agarro el foco, me lo llevo a este cuartito y le digo, ahorita no hay luz. ¿Crees que eso estará bien? La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, ¿qué yo lo coherente? Yo pondría el foco aquí. Y eso es justamente lo que tú tienes que hacer con tu vida. Tú eres luz. La Biblia dice que cuando tú naces de nuevo, te conviertes en luz y sal de este mundo. Y como tú eres luz, ¿sabes qué pasa? Que tú estás destinado a ¿qué? A brillar. Tienes que brillar. ¿Pero dónde vas a brillar? Si estás en la escuela, en la escuela. Si estás en el trabajo, en el trabajo. Si estás en la universidad, en la universidad.
en tu casa, en tu casa. ¿Por qué? ¿Qué luz estás alumbrando tú? Estás alumbrando la luz de Jesús. La Biblia dice que las personas a veces no pueden ser ganadas por palabras, sino pueden ser ganadas por tus hechos, por tu conducta, por cómo estás brillando en el lugar donde tú te desempeñas, ¿te das cuenta? Entonces yo te digo, Cristo está viviendo, ¿qué significa eso? Que tienes que alumbrar más. ¿Y cómo alumbras más? Tal como hemos leído en el libro de Gálatas. ¿Mostrando qué cosa? Mostrando más amor, mostrando más paciencia, mostrando más bondad, mostrando misericordia. Así brillas más y la gente es ganada no por palabras, sino por hechos. Y en vez de ser tropiezo para tu hermano, tú eres prácticamente ¿qué? Eres un empujón para aquella gente. Porque muchos dicen, por ejemplo, el ejemplo, las palabras instruyen, pero el ejemplo arrastra. Y en la Biblia dice que el Señor, la Biblia nos dice algo muy claro, que si tú llevas fruto, la Biblia nos dice que si tú llevas fruto, el Señor te va a limpiar para que lleves más fruto. Dios quiere que tú des fruto al 100%, ¿te das cuenta? Y ahora, ¿cómo te va a limpiar el Señor para que tú lleves más fruto si tú en lo poco no eres fiel? Te hago una pregunta, para ser un gran cristiano, irse en el arrebatamiento, ¿será prácticamente saberse la Biblia de tapa a tapa? ¿Será salir de un seminario? Si fuese así, viene la siguiente pregunta. ¿Qué va a hacer con las personas del campo? Hay personas en el campo que no tienen, hermanazo, no tienen siquiera otros Biblia, otros no saben leer. Y para su congregación tienen que caminar prácticamente kilómetros. ¿Esas personas se van a ir al infierno por su ignorancia? No, basta conocer a Cristo y vivir lo poco que tú sabes de la palabra en santidad. Eso es lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros.